Bien, Dios se le bendiga, amados hermanos. Muy buena noche a todos. Le decía por el grupo hace un momento cuando le escribí el mensaje que vamos a empezar. Los que tuvieron en la última clase saben de lo que hablamos. Así que bajo ese tenor vamos a empezar lo que es un nuevo módulo con el tema guerra espiritual. Este módulo consta de 10 temas. Los tengo aquí registrados. Se lo voy a decir, aunque en la próxima clase o por el grupo le estaré enviando cada tema con su cita bíblica para que antes del estudio tenga la oportunidad de estudiarlo. El primer tema dice equipados de poder. El tema central es guerra espiritual. Pero el primer tema se llama equipados de poder. El segundo se llama las armas de nuestra batalla. El tercero se llama clave de guerra espiritual. En paréntesis, adoración e intercesión. El cuarto tema se llama vacaciones en tiempo de guerra. En paréntesis, la distracción. El quinto se llama la liberación, el pan de los hijos. El sexto se llama la consecuencia de estar vacío. Entre paréntesis, la revancha. El séptimo se llama mantenerte lleno, la clave para vencer al enemigo. El próximo se llama ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Entre paréntesis, oración y ayuno. Y el antepenúltimo, que me falta uno, el antepenúltimo se llama venciendo el príncipe de Persia. Entre paréntesis, palabra, oración y ayuno. Esos son los temas que vamos a estar desarrollando durante este módulo que estaremos impartiendo. Yo anoche me acosté tarde, le decía a la pastora, organizando lo que es, escribiendo lo que era el tema de hoy. Y ahorita a eso de las 4 de la tarde me puse a organizarlo, que fue un error porque pensaba que iba a terminar antes. Entonces en la organización me extendió un poquito de tiempo. Voy a empezar este estudio, esta serie de estudio bíblico con esta frase que el Señor me dio. Estoy escribiendo un libro de frases también, hermano. Ore por eso para que Dios nos ayude a terminarlo. Consta de 180 a 150 frases. Nosotros actualmente vamos como por 130 o 140 por ahí. Cuando lleguemos a 180 nos paramos y entonces trabajamos en lo que es la redacción de ella. Dios me dio esta frase en estos días, se llama así. Dice así: la iglesia de Cristo no es solo un hospital donde personas golpeadas y heridas pueden ser curadas y sanadas. Además es un cuartel militar donde sus miembros son equipados y preparados para la batalla que día a día deben enfrentar. La iglesia de Cristo no es solo un hospital donde personas golpeadas y heridas pueden ser curadas y sanadas. Además es un cuartel militar donde sus miembros son equipados y preparados para la batalla que día a día deben enfrentar. De esta manera podemos definir la iglesia como un local, yo que jugaba fútbol, un local grande que consta de diferentes departamentos. Cuando alguien llega herido, la iglesia tiene una área para sanar a esa persona, para restaurar a esa persona. Esa persona no permanece todo el tiempo acostado en una cama de la que hay en los hospitales, sino que después que Dios lo sana a través de sus siervos, que lo sana, lo restaura, entonces lo llevan a otra área específica, donde ese miembro es preparado y equipado para la batalla que día a día esa persona debe de enfrentar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esto se basa esta frase. Dentro de los subtemas que vamos a estar hablando en esta noche, tengo dos, aparte del tema principal, que es equipado de poder. Es el tema que vamos a estar hablando hoy, el primer tema. Si usted tiene su hoja de apuntar, lo puede apuntar ahí, porque será muy provechoso todo lo que vamos a hablar aquí, hermano, con la ayuda de Dios. Amén. Entonces, vamos a estar hablando con el subtema también
quedaos e id, con signo de, se me va el nombre. No, cuando algo igual, es igual, ¿qué se dice? Han cambiado tantas cosas en la literatura que tengo hasta miedo de hablar. Cuando hay algo igual, 1 más 1 es igual a 2. Ajá, algo así. Quedaos e id, avivamiento. Es el primer subtema que estaré hablando. El segundo se llama entrando a territorio enemigo. Es el segundo que estaré hablando en esta noche, dentro del cual va ahí mismo equipado de poder. Primero te equipan y después entramos. Vamos allá entonces. Entonces vamos a empezar con esta, se me ve el tiempo, hermano, porque empezamos muy tarde. Vamos a dejar eso para el final, para contársela, si me da tiempo. Vamos a dejar que nuestro pastor esté buscando una porción bíblica en el libro de Santiago. Usted va a ver algo diferente en estos estudios, ya que no tenemos el coso. Sabe que cuando teníamos el coso tenemos la cita bíblica ahí, que no. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Nuestra hermana Ale tendrá Lucas capítulo 4, versículo 1 y el 14. 1 y el 14. Nuestra hermana Wilangi tendrá Lucas 24, versículo 45 al 49. Lucas 24, versículo 45 al 49. Y nuestra hermana Wilfana tendrá Hechos 1, del 4 al 8. Nuestro hermano, se me ve el nombre, varón, Hansel, tendrá Deuteronomio 24, 5. Ese solo versículo, Deuteronomio 24, 5. Te dije uno a ti, 1 del 4 al 8. Entonces, nuestra hermana Arelyn tendrá Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y por último, ya, 24, 5, sí. Por último, nuestro hermano, por último, pero no más importante. ¿Qué se dice? No menos importante. Bien. Hermano, mire, yo tiene que prepararme bien todavía porque... Qué bueno, hermano. Por último, pero no menos importante, nuestro hermano Marino tendrá Marcos 16, versículos 17 y 18. Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18, esos dos versículos. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es guerra. ¿Qué es guerra? Vamos a empezar definiendo eso. Dice, presten atención, si ya tienen su versículo localizado. La palabra guerra en la Real Academia Española significa lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandas de una misma nación. De manera que nadie puede estar en guerra, en pleito, solo, hermano. Para pelear hay un dicho que dicen se necesitan dos, hermano. Amén. Entonces, en esta definición me llama la atención la segunda. Dice que significa en el diccionario secular de la Real Academia Española, lucha armada, es lo primero. Nadie va a una guerra si primero no está armado. Nadie puede ir a una guerra. De lo contrario, ese individuo o esa persona perderá la batalla, perderá el pleito o perderá la guerra. Entonces, lucha armada entre dos o más naciones, ahí está bien. O entre bandos de una misma nación, ahí está el problema. Cuando la guerra lo tenemos personas que pertenecemos a la misma nación, al mismo grupo, al mismo equipo. Ahí está el problema. Fue lo que ocurrió
en Éxodo capítulo, no me acuerdo, cuando Moisés vio a un hebreo peleando con otro hebreo. Ahí había un pleito, había una guerra entre ellos mismos, amén, entre esa misma persona. Entonces, dice aquí, además dice, en el diccionario bíblico, la palabra guerra proviene de un verbo que se pronuncia laham, L-A-G-A-M, que quiere decir librar batalla, batallar, pelear, luchar o guerrear. Dice que viene de un verbo griego que significa laham, que lo que quiere decir es librar batalla, batallar, pelear, luchar o guerrear. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo, no tenemos que lucha. Cuando Pablo dijo, no tenemos lucha, está hablando de una guerra, hermano. Entonces, no tenemos lucha contra carne ni sangre y no contra principados. Más adelante veremos eso. Éxodo 2:11. Eso 11, cuando estaban peleando los dos, gracias, pastor, los dos personas hebreas. Dice, la guerra es una situación hostil que va acompañada de acciones destinadas a subyugar o aniquilar a quien se considera enemigo. En la guerra, o a usted lo matan o usted mata. O usted elimina o a usted lo eliminan. Cuando usted estudia la caída de Saúl en Segunda de Samuel, usted se da cuenta que quien está dando la noticia o quien mató a Saúl, no me acuerdo bien, era un amalecista, hermano. Y en un momento Dios mandó a Saúl a destruir el pueblo de Amalek entero. Por eso hay un coro que dice, si tú no matas a Amalek, Amalek te mata a ti. Si tú no matas a Amalek, Amalek te mata a ti. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos llamados a becar a nuestro enemigo vivo, hermano, sino a eliminarlo. Todo el que está aquí, hermano, todos los que estamos aquí, tenemos un enemigo, tenemos una lucha. Hay cosas que nosotros no podemos permanecer con ellas. Con lo que usted permanece, con lo que usted tolera, alguien dijo, un gran escritor, el mal que tú toleras hoy es el que te terminará destruyendo mañana. Si usted sabe que la serpiente lo va a morder, que usted se agarrando a la serpiente, suéltela, mátela y acabe con ella. Porque tarde que temprano, por su naturaleza, ella te va a picar. Ella te va a terminar mordiendo. Entonces hay cosas que tú sabes que están malas, que tú la puedes matar y usted la está dejando viva. A su nombre. Si tú sabes que algo te puede hacer caer, el deber suyo es apartarse de eso. Matar eso, eliminarlo, subyugarlo, ponerlo bajo su dominio, porque lo que tú no controlas hoy, mañana te terminará controlando a ti. Dice, en hebreo existen varias palabras que se relacionan con la guerra. Un detalle especial, una de ellas es que proviene de una raíz hebrea que significa kará, que lo que quiere decir es acercarse. Nadie entra en guerra si primero no se acerca. Para que haya una guerra o un pleito, hay que acercarse. Usted lo ha visto dos gente peleando, uno allá y otro aquí. No. Hay que acercarse para pelear, hermano. Amén. Así que por eso es que esta palabra en hebreo, guerra, lo que significa, es kará, que quiere decir acercarse. Es decir, acercarse para luchar. El combate se librará principalmente cuerpo a cuerpo, hombre contra hombre, donde se utilizaban diversas armas como espada, lanza, jabalina, flecha, piedra, honda, etcétera. Vamos a leer Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8, ya que el significado o uno de los significados de la palabra guerra es kará, que es lo que quiere decir acercarse. Vamos a leer Santiago 4, versículos 7 y 8. Amén. En nombre de Jesús leemos la palabra. Amén. Dice claramente así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso es Santiago 4, 7 y 8, ¿verdad? Ajá. Bien. Lee el primer versículo, disculpe, pastor.
Someteos pues a Dios. ¿Someteo qué? Pues a Dios. Pues a Dios. Resistí al diablo, si no reprende, Y huirá. de vosotros. ¿Y qué dice el 8? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A vosotros. Ok, déjelo ahí. Dice que la palabra someteos quiere decir en todo el Nuevo Testamento, los casos donde la palabra someterse aparece, esta palabra se traduce de la palabra griega upotazo. Upotazo. La palabra someterse quiere decir upotazo. Upo significa debajo y tazo significa organizar. Es decir, esta palabra lo que quiere decir es, esta palabra quiere decir organizar debajo o estar organizado debajo. La palabra se usó como un término militar que significa organizar las divisiones de tropa en una manera, en una moda militar bajo el mandato de su líder. Esta palabra significa upotazo, que lo que quiere decir organizar debajo. De manera que no se puede ir a una guerra si se está desorganizado. Para entrar a una guerra hay que organizarse primero. A su nombre, hermano. Ahora usted, ¿quién levantó la mano ahí? Voy para allá. Ahora usted entiende por qué hay personas que pierden la guerra antes de ir a la guerra. Porque no están organizados, hermano. La organización es parte del éxito. Es parte de la victoria. Por eso Cristo hablando, digo en un momento, ningún rey que se ve enfrentar a otro rey no se sienta primero y calcula para ver si puede hacer frente al que viene contra él. A su nombre. De manera que para entrar en guerra, no solamente tú tienes que conocer tus condiciones o la condición de tu enemigo, sino también la tuya. Por eso Santiago, voy para allá, veo. Ok, allá. Voy parando de beber entonces. Por eso Santiago dice, someteos. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta de todo menos someterse, hermano. Dice que esta palabra se utilizó como un término militar que significaba organizar las divisiones de tropas en una moda militar bajo el mandato de un líder. Usted no puede ir a la guerra si primero usted no tiene un líder que lo supervise. Ese es el segundo punto. Hay gente que entran en guerra sin decirle a su líder. ¿Me siguen? Hay gente que entran en pleito sin comunicarle a sus líderes. Y voy a decir porque no está aquí esa persona. Y es como cuando un pastor visitó una iglesia que vio una miembro y dijo, ¿y quién la mandó a ella para acá? A su nombre. ¿Se acuerda, pastor Leslie? ¿Y quién la mandó a ella para acá? Pastor fue a apoyar una actividad y de pronto encontré a esa persona ahí. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, hermano, hay que primero avisar, porque esa palabra someterse quiere decir que usted tiene que, un líder, hermano, tiene un orden, y si tiene un líder, tiene que tener un orden. Así es. Estamos definiendo, el primer tema que vamos a desarrollar es equipamiento, equipados espiritualmente. Pero tenemos que definir la palabra guerra para saber a dónde vamos a entrar, que ahí es que estamos trabajando. Amén. Nuestra hermana Beverly, por favor, alguien lleve el micrófono. Amén. Y luego nuestra hermana Wilfani. Con lo que estamos... Señora, hay premios para los que cumplen las 10 clases. Hay premio al final de terminar las 10 clases. Hay premio. Amén. Con lo que estamos hablando me lleva a la historia de Gedeón. Cuando el Señor los manda al río, ellos están en el río, y dice la Biblia que uno con la espada en la mano tomaban agua y se la llevaban a la boca, pero otros soltaron sus instrumentos de guerra, para decirlo así. Tremendo ese punto. Y se tiraron como perros a beber agua. Entonces ahí el Señor clasificó los que iban para la guerra y los que no iban. Aparentemente Gedeón, como líder, pensaba que todos los que estaban ahí eran personas organizadas y que estaban capacitados para la guerra. Tremendo. Pero en la situación, en la prueba, porque fue una prueba que Dios les se vio quién estaba organizado y quién no. ¿Por qué? Porque el que está organizado, como dice nuestro maestro, analiza todo lo que va a hacer.
Pero eso no, por la sed, ellos se vieron a esa necesidad y se olvidaron de que eran guerreros, se olvidaron de que iban para una batalla. Entonces, esos tipos de personas que se olvidan por las necesidades que tienen, que van para una guerra, no la ganan, sino que la pierden. Y el Señor lo que hace es clasificar sus guerreros, porque las necesidades no pueden llevarnos a ser desorganizados o a perder nuestros instrumentos de guerra. Amén. Amén. Hermana Wilfania. Bien. Habla, pastora, habla, que es lo que te pasa. Amén. Yo quiero dar mi punto de vista sobre lo que Someterse. someterse, el orden y Bien. de no ir sin estar preparado. Sin estar preparado. Cuando usted estaba diciendo que el rey, el líder que es líder, se sienta, se organiza para ver si está adecuado para ir a pelear. Tremendo. O sea, todo lo que tiene un orden se organiza primero. Es decir, hay personas que van a guerras espirituales que no saben si tienen un orden con Dios en su vida. Tremendo. Van a reprender demonios y salen en gloria, mi con más. alma ¿Por te qué? alaba, Porque Dios. no están adecuados en un nivel espiritual que pueden hacer eso. Ya tanto ni con la desobediencia, porque no hablaron con su líder, así como también en el rango espiritual. En el rango espiritual. Entonces, ¿qué uno hace? Perder la batalla. Uno va a enfrentarse y salen con 7 o peor, porque no estaba preparado ni bajo un orden. Bien. El orden te enseña a someterte y ver si Dios de verdad te está mandando a ese lugar. Tremendo. Entonces, yo agarrando lo que tú acabas de decir, hay gente que están tan desesperados por ir a la guerra que ellos no tienen tiempo para sentarse, para analizarse. Y antes de usted caminar, la Biblia te manda primero a sentarte, a analizarte, a organizarte y a prepararte, para entonces usted entrar en una guerra espiritual. Entonces, esta segunda, excelente, hermana Wilfania, esta segunda palabra dice someter, después dice resistir. Dice resistir al diablo, la segunda palabra. Dice resistir, del griego apistemi. Dice que esta es una palabra compuesta por anti, que significa contra, y por tesmi, que significa resistencia. Quiere decir ponerse en pie. Significa enfrentarse, oponerse, estar cara a cara o estar en contra, hermano. Así que cuando la palabra dice resistir, está hablando de mantenerse cara a cara, de ponerse en pie. Está hablando de una persona que ya se sentó primero, ahora se va a poner de pie. ¿Por qué se sentó? Porque ya pasó por el sometimiento. Tú no puedes pasar del sometimiento a resistir. Sí, primero tengo que someter, hermano. Primero hay que someterse para después poder resistir. Tú no puedes pararte si primero no te sientas. Ves que las cosas van de la mano. Primero te sientes y después te para, hermano. Por eso dice que esta palabra resistir quiere decir ponerse en pie, hermano. Y dice, el verbo sugiere oposición vigorosa, resistencia valiente, colocarse frente a frente contra un adversario y mantenerse uno en su terreno y no ser movido de allí. ¿Por qué? Porque el diablo, el Señor lo reprenda, tratará de moverte del orden de la batalla que tú quieres librar. Él tratará de sacudirte, de sacarte de la línea de batalla para que tú no enfrentes lo que tú vas a enfrentar. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que antes de tú ir a la guerra, ya la batalla está ganada. Dios mío. A su nombre. Gloria. Antes de usted ir a la guerra, ya la batalla está totalmente ganada. Entonces dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Usted que empieza buscando a Dios, hermano, la Biblia dice, acércate tú a Él y entonces Él se acercará a ti. Cuando tú das un paso hacia Dios, Dios da dos hacia ti. Entonces ahí es que empieza la batalla. Ahí es que empieza la guerra. ¿Por qué, hermano? Porque usted se está acercando a Dios. Entonces, el otro versículo es que dice, someteos a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué va a huir de ustedes? Porque Dios está cerca de ustedes, hermano. Y de la gente que Dios está cerca, el diablo no se pega, hermano, a menos que Dios le dé un permiso, hermano, como en el caso de Job. A su nombre. Gloria. Una información precisa para que el varón allá, Giancarlo,
Hansel, lea. Dice esta información. Durante la guerra durante la guerra, los combatientes de Israel, incluso los no judíos, por ejemplo, Urías el hitita, que probablemente era proselito, es decir, incircunciso, tenía que permanecer limpio en sentido ceremonial. ¿Agarraron ese? No se podía ir a la guerra sucio. Había que ir limpio. Había que ir puro. Oh, gloria. Entonces yo puedo desarrollar este punto diciendo que hay personas que van a la guerra con faltas. Dice que el que iba a la guerra tenía que mantenerse limpio en sentido ceremonial. La santidad era para el que trabajaba pastor en el templo y para el que peleaba con la espada. ¿Estamos aquí todavía? Hay gente que piensa que la santidad nada más es para el pastor y para el que canta y para el que predica. Usted también tiene que ser santo. Porque usted también está librando una guerra a su nombre. Gloria. Y dice aquí, durante las campañas militares no estaban permitidas las relaciones sexuales. Ay, Padre. Lástima que tú no estás lleno de matrimonio aquí, hermano. A su nombre. Dice, durante las campañas militares no estaban permitidas las relaciones sexuales, ni siquiera con la esposa. Por esta razón, las prostitutas no seguían el ejército de Israel. Además, el mismo campamento tenía que mantenerse limpio de toda contaminación. El campamento tenía que mantenerse limpio de toda contaminación, de toda inmundicia, hermano. No se podía ni siquiera tener relaciones sexuales, porque hay una estadística que dice que el hombre que practica deporte, el hombre que está en la guerra, como dice la palabra aquí muestra que está en la guerra, y tiene frecuentemente relaciones, no es efectivo en lo que está realizando. Porque el cuerpo se le debilita, hermano. Pero bueno, ya es otro tema, hermano. Aquí, de Urías, sí, que Urías no fue a acostarse con su esposa con tal de estar ahí con David. Nuestra hermana Arle levantó la mano. Tiene que poner el micrófono ya. No, yo solamente iba a decir que eso es algo que hay que predicarlo, porque hay parejas que entienden que eso no es nada. O sea, yo he escuchado gente que dice que eso no es nada, que tú te vas, un ejemplo, a un ayuno y pasan a ese punto, ¿me entiendes? Entonces, hay gente que entiende que eso no es nada. Yo entiendo que cuando tú entras en santidad con el Señor, es un tiempo aparte, por eso que dice que hay que ponerse de acuerdo con el matrimonio. Excelente. La Biblia dice, yo creo que en 1 Corintios, yo lo estaba buscando para leérselo, eso mismo, que todo, hermano, en la Biblia no hay casualidad. Dice, hablando de los matrimonios, 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarlo el uno con el otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra continencia. Cuando usted va a entrar en guerra espiritual, ¿escucharon ahí? La pareja que estamos aquí. Cuando usted va a entrar en guerra espiritual, después de usted comunicárselo a su pastor, tiene que comunicárselo a su esposo. ¿Por qué? Porque usted no se puede ir a la guerra sin entrar en consentimiento con su cónyuge. Porque si no, se está yendo en desorden, no está sometiéndose. Por eso el apóstol Pablo dijo, no os neguéis el uno al otro. Oiga lo serio del matrimonio, no se niegue ninguno de los dos, a no ser que sea para ocuparnos sosegadamente en la oración. Y cuando terminen esa etapa, vuélvanse a unir de nuevo para que el diablo no se meta. ¿Escuchó, pastora? ¡Ay, Jehová! A su nombre. ¡Aleluya! Entonces, todo, hermano, es un orden. Dice aquí, el recién casado, escuche esto, el recién casado, para Wilandi cuando lo case, estaba excepto por un año. De esta manera se le concedía tiempo para tener un heredero,
para fabricar un muchacho, para poder trabajar en la máquina. Usted está aquí todavía. A su nombre. Y conocerlo con estas provisiones, Jehová demostró su interés y consideración por la familia. Deuteronomio 24:5. Agarra el micrófono, hermano. Ajá. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna otra cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. ¿Para qué? Para alegrar. Para alegrar a la mujer. Ay, papá. Y a él también, porque la Biblia no se equivoca. La Biblia dice, el que sacia será saciado. De manera que cuando usted sacia a su esposa, usted también es saciado. A su nombre, hermano. Alabe a Dios, que estamos aquí, hermano. Ay, gloria. Entonces, Dios estaba tan... Fíjense aquí, hermano. De aquí. Ay, Dios mío, habla de esta gente, Dios mío. Ya la gente se fueron, lo perdí, hermano. Pregunten, dígame, predícalo. Señores, Dios está enseñando que cuando usted se casa, la primera guerra que usted tiene que tirar es la de su casa y su familia. Ay, gloria, lo digo, pastora. El primer pleito es en su casa. Ay, gloria, alábalo que está vivo, hermano. Alábalo. Hay gente que pierde en la guerra, hermano, porque no pelean bien en su casa. Y si usted no pelea bien en su casa, tampoco peleará bien en público. A su nombre. Entonces Dios está diciendo, yo le doy oportunidad para que tú alegres a la mujer con la que te casaste. Y recuerde lo que dice el proverbio, el que sacia será ¿qué? Saciado. Y dice la palabra que, oh gloria, lo digo hermano, yo este no es el tema, pero es que una cosa trae la otra. Lo digo hermano, eso va para la conferencia. Mire hermano, por eso es que hay hombres por ahí afuera que andan de bembá mirando a otra mujer. Porque la Biblia no se equivoca. La Biblia dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel. Cuando tú no... Ay, gloria. Cuando tú... Ay, Dios mío, Padre, eso va para la conferencia. Cuando tú no sacias a tu esposo, hermano, cuando tú no sacias a tu esposa, ella ve cualquier cosa en Facebook, en TikTok y en todas las redes. Satanás se la pone porque sabe que esa mujer está hambrienta. Sabe que ese hombre está hambriento, hermano. Por eso dice, el hombre es saciado. Pero cuando tú sacias a ese hombre le puede pasar una mujer desnuda por ahí adelante. Y él puede mirar así, pero dice, te reprendo, diablo. Estamos aquí todavía. Porque está saciado. Por eso la Biblia dice que se alegre cuando se case, que alegre esa mujer. A su nombre. Así que usted tiene que apuntar eso. El primer pleito es la casa que hay que tirarlo. Ay, Dios mío. Mira la sierva Maribel como está haciendo allá atrás. Ay, gloria, ay, gloria. Lo siento que esta noche va a haber pleito, hermano. ¿Ah? A su nombre. Entonces continuamos. ¿Quién levantó la mano? Yo vi por aquí. Nadie. Ok. Entonces continuamos. Dice. Ahora se levanta el tema. Equipados de poder. Nadie puede ir a una guerra. Deme 10 minutos más o 5, hermanos, porque ya están aquí las mujeres. Nadie puede ir a una guerra, lo que dijimos ahorita, si primero no se equipa o se prepara. Entramos al tema. Ahí terminamos ya el tema de la definición de guerra. Ahora entramos al tema de equipados de poder. Esta fue la forma de Jesús y así debe ser la nuestra también. Alguien que lea Lucas capítulo 4 versículo 1. ¿A quién fue que se lo di? Y versículo 14. Versículo 1 y el versículo 14. Estoy basado en que nadie puede ir a una guerra si primero no se equipa o se prepara. Nadie puede ir. Esta fue la forma de Jesús y también debería de ser la nuestra. Lucas 4, 1 y 14. Amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El 14. Y Jesús,
volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Cuando Cristo salió del desierto, Cristo no salió a inventar, hermano. Cristo salió a libertar a la persona. Salió, dice la palabra, que el Espíritu lo llevó al desierto. Duró 40 días y 40 noches. ¿En qué? ¿En qué? Equipándose, preparándose, hermano. Preparándose. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a enfrentar una guerra. Él sabía que iba a pelear con el mismo diablo. Diga, pastor. Hasta él mismo. Entonces, si Jesús se preparó, ¿por qué nosotros no prepararnos? Dice que lo llevó el Espíritu y dice que cuando salió, pastora, salió lleno de poder. Y esa palabra poder en griego significa dunamis, que quiere decir milagros, señales, prodigio. De manera que cuando Cristo salió con los milagros encima, salió con los prodigios encima, salió con las señales. Así que yo que va a salir la pastora Wilangui de aquí, hermano. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque usted no ve nada. Pregúntame por qué usted no ve nada. Pregúnteme. Porque tu cuerpo está débil, pero tu espíritu se está equipando en el mundo espiritual. Tu espíritu se está cargando, hermano. Oh, yo siento la presencia de Dios. Tu espíritu se está cargando. Tú te sientes que te marea, que te está cayendo durante el ayuno, que no puedes. Y Dios poniéndote mochila en el mundo espiritual. Y Satanás viendo eso y poniéndote poder, y poniéndote unción, y poniéndote milagro, y dándote sabiduría, y dándote... Oh, gloria, estamos aquí todavía. Entonces, cuando Cristo fue al desierto, fue a prepararse. ¿Está aquí todavía? ¿Dónde fue? Al desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es un lugar aparte, solitario. Hay gente preparándose en público. ¿Por qué usted está aquí, pastora? Porque está haciendo ¿qué? Un trabajo. Si no, usted estuviera donde en su casa, estuviera en tal sitio, en una reunión, en esto, en aquello. Pero ella entiende que para prepararse tiene que apartarse. Oh, gloria. Aleluya. Y para apartarse tiene que crucificar al pastor y a sus hijos, que estamos aquí todavía. Tiene que dejarlo a ellos allá para poder venir aquí. Entonces, ¿por qué hay gente que no entra en guerra? Porque ama demasiado lo que tienen. Y no pueden sacrificar lo que el mismo Dios le dio. My God. A su nombre. Señores, yo me acosté alrededor de las 3 a las 4 de la mañana, escribiendo cada palabra que le estoy diciendo. Llegué a las 11 y pico con el hermano Pablo, con Gurañi fue que me fui en el carro de ahí. A las 11 y pico, hermano. Y de ahí pensaba que me iba a acostar. Se lo dije a mi esposa, me voy a acostar así. No pude acostarme, hermano. El Espíritu de Dios no me lo dejó. Tuve que escribir. Y mire, ahorita fue que pude terminar. Porque a esa hora el Espíritu me dijo, quiero hablar contigo. Y empezó a darme todo eso que está aquí. Así que yo lo traigo para usted, hermano. Amén. Así que si usted se siente débil, prepárese porque su espíritu está fuerte. Amén. Si Cristo lo hizo, usted también lo va a hacer. Entonces, vamos ahora a Lucas 24, 45 y 49. ¿Quién lo tiene? Yo creo que no te van a Wilán. 24, versículos 45 y 49, los dos versículos nada más. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Salte ahora al 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hay dos, en estos días fue que yo había leído eso y hasta predicado de eso, pero no había visto algo que descubrí en estos días. Diga, hermana Wilán, ¿usted entendió algo de eso ahí? Claro, Jesús está hablando y él habla de que es necesario que nuestro entendimiento sea abierto para así entender las Escrituras. En el 45, en el 49 habla de que él enviará la promesa de su Padre, que es nuestro Padre,
pero que se queden porque serán investidos del poder de lo alto. O sea, es necesario que nosotros nos enfoquemos y compremos las escrituras, estudiemos, aprendemos, porque ahí es donde llegará la bendición del cielo sobre nuestras vidas. Amén. Excelente comentario, hermana Wilañez. Yo pude observar algo en estos días y lo quiero. Nuestra hermana Beverly, por favor, ayuden a Wilañez para que llegue el micrófono. Agarra el micrófono ahí. Una pregunta que quiero hacer, a ver si me la pueden explicar. Y es la siguiente. Cuando Jesús comisiona a los discípulos que Él les dio poder, les dio autoridad. Sí. Pero en esta parte aquí donde estamos leyendo, dice, no se vayan hasta que reciban poder. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esas dos partes? Porque vemos que cuando ellos vienen en la misión, vienen contentos porque habían sacado fuera, las personas se han sanado y todo eso. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ese poder y esa autoridad a esta que Cristo le estaba diciendo? Bueno, yo te voy a dar mi opinión. Hablaste de dos escenas diferentes. La que Wilañez está diciendo, la que Wilañez leyó y la que tú me estás diciendo que fue cuando Cristo envió a los discípulos, ¿verdad? No estoy perdido. En mi entendimiento, en lo que Dios me ha enseñado, mi concepto es este sobre la pregunta que la sierva realizó ahora mismo. El poder que Cristo le dio a los discípulos cuando lo envió a predicar era un poder para esa ocasión, para ese momento. No era un poder que se iba a quedar con ellos. Es como que yo te diga, vete, cómprame un plato de carne donde Carlos de 200 pesos. Los 200 pesos representan el poder que yo te di. Y es para esa ocasión. Por eso tú te das cuenta que en otra ocasión ellos no pudieron echar fuera un demonio porque no era lo mismo. Entonces, pero el poder que Cristo le está mandando, donde leyó Wilañez, ese poder era un poder que iba a permanecer con ellos. No para una misión, sino para toda su vida. Una de eso, cuando usted pone el ejemplo de que mandó a comprar con 200 pesos, Ajá. al otro día te vuelve y te la manda otra vez, Sí. pero tiene que darle el poder nuevamente. Ya, eso está ¿Entiendes? claro. Hay que darle nuevamente el dinero para que pueda cosas y la autoridad. Nuestra hermana Wilfani y luego nuestra hermana Martina. Yo entiendo sobre eso que hay personas que buscan poder momentáneo. Un ejemplo, Ay, tienen padre, una eso está actividad fuerte. mañana, entonces hoy se meten con Ay, Dios Jehová, para padre, recibir yo poder siento para poder. esa actividad. Ay, Pero gloria. hay personas que buscan de Dios continuamente sin necesidad de una gloria. actividad porque creen que el poder permanezca Gracias en a ellos. Dios. No es lo mismo un poder para una ocasión que un poder que permanezca contigo Dios. continuamente. Hay gente que buscan a Dios momentáneamente. Si lo invitan, si tienen una actividad, si tienen esto, pero hay otros que aman la presencia de Dios. Y por eso ellos siempre viven bajo autoridad. Y donde quiera que ellos van, el poder de Dios desciende, hermano. De reserva espiritual. Nuestra hermana, excelente hermana Wilfania. Nuestra hermana Martina. Amén, Dios les bendiga. Amén. Cuando llegué, escuché que se estaba hablando del sometimiento a Dios, que va agarrado de la obediencia, porque usted no hace nada sometiéndose, escuchar que hay que someterse sin obedecer. Amén. Sí. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, nos sometemos, obedecemos, y en eso viene a colación que tenemos que soltar lo terrenal. Porque si nos agarramos de lo terrenal, de lo secular, entonces no va a salir bien la cosa. No va a salir bien la cosa. Amén. Exactamente. Correcto. Mire, la hermana Wilañez leyó 2 versículos, entendimiento y poder. No es lo mismo tener entendimiento de las escrituras que tener poder del Espíritu Santo. Aleluya. Porque Cristo lo primero que hizo fue darle entendimiento. ¿Para qué? Para que ellos entendieran las escrituras. Pero después le dice, pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Le dije que estoy escribiendo un libro de frases. El Señor me dio una frase hace mucho tiempo. Es corta, pero es poderosa. Dice, en la orilla tendrás acceso a la revelación, pero solo en las profundidades tendrás acceso a los milagros. ¿Dónde está eso? Lucas capítulo 5. Dice que Cristo le dijo a Pedro, aparta tu barca ¿de qué?
de la orilla y él se sentó y enseñaba. Hay gente que tienen sabiduría, revelación, pero están en la orilla. Los milagros solo vienen, que yo estoy orando por esa etapa, los milagros solo vienen cuando te metes a lo profundo. Cuando Cristo quiso ese milagro, ¿qué le digo? Métela para adentro y tira la red. Entonces la enseñanza es en la orilla, la revelación es en la orilla, pero los milagros se activan en lo profundo. Santo. Por eso mientras más profunda sea la iglesia, más milagros se van a manifestar. Aleluya. Amén. Vamos a continuar. Mi mano levantada, pero vamos a continuar. Diga, hermana Arley. De los versículos que leyó Wilangi es que estoy de acuerdo que siempre tenemos que buscar a Dios para estar equipados. Yo en estos días, cada vez que veo al pastor que llega de hacer diligencia, de hacer tantas cosas, y llega a predicar, llega a orar por una persona, yo lo miro y me río. Digo yo verdaderamente que siempre hay que estar equipado con las armas correctas, porque tú no sabes en qué momento te puede sorprender algo, ¿verdad? Sí. Y eso es digno de admirar y de seguir esos pasos. Pero algo que me llama la atención en ese versículo 49 es donde él dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder en lo alto. Yo lo veo, mi punto de vista, en que aunque estemos equipados, o aunque estemos cerca del Mesías, aunque tengamos cerca de Jesús, aunque entendemos que el Espíritu Santo está con nosotros, no nos podemos mover sin dirección de Él. Porque de momento queremos echar todos los pleitos y queremos ser lo más espirituales y lo más todo lo que tú quieras. En el caso del pastor, él tiene el manto pastoral de venir aquí y predicar, imponer manos, porque ya Dios le dio esa autoridad como el ángel de la iglesia, ¿verdad? Sí. Pero muchas veces estamos por ahí y queremos echar todos los pleitos. Entonces tenemos que esperar esa dirección del Señor de decir: sí, Alembe, pasa ese pleito que tú puedes hacerlo. Bien, excelente. Yo quiero decir algo. Diga, hermana Diana. Ahí es lo que estaba hablando Wilangi, donde dice: entonces le abrió el entendimiento para que comprendiese la escritura. Es que el Señor primero tiene que abrirnos el entendimiento antes de mandarnos a una guerra. ¿Por qué? Porque hasta el demonio sabe de la escritura. Hasta el demonio sabe de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando el demonio fue y tentó a Jesús, ¿con qué le dio? Fue con la Con palabra. la palabra. Entonces, cuando nosotros vamos a una guerra espiritual, tenemos que saber palabra de Dios. O sea, Él nos abre el entendimiento para contrarrestar aquello que nos va a atacar. Bien, antes de Dios llevarte a la guerra y enviarte a la guerra y de equiparte, Dios te da el conocimiento, el entendimiento para que tú puedas entrar a esa guerra. Entonces vamos a pasar a Hechos. ¿Quién lo tiene? Hechos 1, 4, 8. ¿Quién lo tiene? Ajá. Ajá. Sí. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y estando juntos, le mandó que se fueran de Jerusalén. Que no se fueran. Ay, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien. ¿Qué entiendo? Ajá. Entiendo sobre eso, que como lo que estamos hablando ahorita, él dice: recibiréis poder. O sea, lo que él le estaba dando antes era algo de él. ¿Por qué? Porque lo usaba momentáneo y se le devolvía prácticamente. Bien. Pero ahora ellos van a vivir con el poder. Pero para ellos vivir con ese poder, Cristo le da una orientación. Cristo le dice: esperen. Esperen. El poder hay que esperarlo, hermano. Cada vez que Dios te va a dar poder, te va a medir tu desesperación. Sí. Había que esperarlo. Para recibir ese poder había que esperarlo. Hay gente que no recibe porque son demasiado rápidos. Quieren la cosa estilo microondas. Lo pongo ahí, lo puncho ahí y en 5 minutos, en 3 minutos lo quiero. Y si no lo tengo, me descargo y me voy de la iglesia. Entonces el poder hay que esperarlo. El problema es que tenemos muchas personas que no les gusta hacer fila, hermano. Que no les gusta esperar su turno, su tiempo. Entonces el poder hay que esperarlo para luego recibirlo.
Por eso muchas veces uno se queda con la mano en la cabeza cuando ve a alguien que desata milagro, que brinca y después lo ve en una discoteca bebiendo y te queda, pero hoy ¿qué fue? Sí. ¿Por qué? Porque no esperó su tiempo de maduración. No esperó, hay que esperar el tiempo, hay que esperarlo. Bien, entonces vamos a continuar ya que ha avanzado muchísimo el tiempo. Vamos a pasar a Marcos 16, 15 al 20, 15 y 20. Después que yo lea esto, dice, según la gran comisión registrada en el Evangelio de Lucas, los discípulos debían de predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, una vez que hubieran recibido el poder al venir sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos debían de predicar después de recibir ¿el qué? El poder del Espíritu Santo. Fíjese aquí, 3 años y medio con Jesús, según los comentaristas bíblicos. Y estando 3 años y medio cerca de Jesús, Cristo no le dice, vayan y prediquen. Vayan, no, Él le dice, quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del poder de lo alto. Y después salgan. Entonces, primero había que llenarse para después salir. No se puede ir a una guerra vacío, hermano. Se va a la guerra lleno. Vamos a leer Marcos 16, 15 y 20. Amén. Ahí terminamos ya. San Marcos 16. Sí, voy para allá. San Marcos terminamos 16. con eso y la de Efesios. Allá. El 15 y el 20. Sí, sí. Dice, Léalo, perdón, Marino, del 15. Está bien, léalo, del 15 y el 20. y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El 20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra que le seguían, con las señales que le seguían. Amén. Amén. Fíjese aquí, lo que usted ve registrado aquí pasó después que ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios. En Marcos está registrado lo que es la gran comisión. Cristo le dice a los discípulos después de resucitar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Este es el subtema donde hablamos de entrando a territorio enemigo. No se puede entrar a territorio enemigo, por eso pusimos a nuestra hermana Wilfania, a nuestra hermana Wilange, sin antes estar lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces dice, vayan, prediquen, y dice, y estas señales, cuando entren al territorio enemigo, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ay, no está hablando de ángel, hermano. Está hablando de entrar al territorio enemigo. Dios no lleva a nadie a territorio enemigo si primero no lo prepara y lo llena. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nueva lengua. Tomarán en la mano serpiente. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Eso tiene que estar en la iglesia. Eso tiene que estar en la vida de cada predicador, hermano. Las señales, los prodigios, los milagros. ¿Por qué? Porque esa es la confirmación. Eso es lo que confirma. Dice la palabra que el Señor los ayudaba. ¿Por qué los ayudaba? Porque ellos iban. Dios no ayuda al que no va. Usted tiene que confiar en ir. Usted tiene que encargarse de ir y Dios se encarga de ayudarte. Dice que Dios lo ayudaba confirmando la palabra. ¿Pero a quién? Al que creía, hermano. Amén. Entonces, para último, dice aquí, hay dos palabras griegas en el Nuevo Testamento para equipar cambios. Rápido, hermano, está escribiendo. Con esta porción que es así y el versículo de la joven terminamos. Hay dos palabras griegas en el Nuevo Testamento para equipar. Cambio, ambas vienen con
con matices militares en su significado. Primero, la primera se refiere al adiestramiento, tanto en conocimiento como en destreza. De manera que cuando hablamos de la palabra equipar, estamos hablando de adiestramiento y también de destreza para participar en la guerra. La segunda tiene que ver con los recursos necesarios para el despliegue inicial y continuo, es decir, armas, armamentos, raciones, mapa, estrategia, etcétera. Vamos a leer Efesios capítulo 4, 11 y 12 y ahí terminamos. Los oficios de liderazgo espirituales en la iglesia y su propósito a quienes Dios equipa. Estaremos viendo ahí. Los oficios de liderazgo espirituales en la iglesia y su propósito, y veremos a quienes Dios equipa. Lee, hermano. Efesios 4, 11 y 12. La palabra de Dios era en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, vaya Efesios, el que tiene Biblia, hermano, para que lo busque. a otros pastores 4, 11 y y 12. maestros, a Es el fin de último perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Diga, hermana Arely. Bueno, lo que yo interpreto de este versículo es que Dios sabe los dones de cada persona. Entonces, Él lo que quiere es perfeccionar a las personas según el don que tienen. Pero ahí depende de nosotros si nosotros nos perfeccionamos en lo que Dios quiere que nosotros nos perfeccionemos. Más adelante, arriba dice, me llamó mucho la atención, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de las vocaciones Con que fuiste llamados. Muchas veces hay muchas personas que Dios los llama, pero ya entienden que como Dios los llamó y ya están en la posición que están, carecen de humildad, carecen de respeto hacia el pueblo, y eso es lo que muchas veces se ve en las iglesias, que Dios quiere un pueblo santo y para que edifique a otras personas, pero hay personas que teniendo el ministerio no se dejan moldear, más son sabios en su propia opinión. Nuestra hermana Wilfani y luego nuestra hermana Adriana. Bien, hermana Arely. Efesios 4, 11 y 12. Bien, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y maestro. Entiendo, como estaba hablando de guerra, sabemos que en la guerra, cuando se van al mar, hay diferentes personas. Por ejemplo, el que tiene, los que van a pelear abajo, Sí. los que están con los rifles, En la torre, y todo eso. Entonces, así mismo, somos nosotros aquí en la iglesia. Hay músicos, hay adoradores, hay predicadores, hay maestros, pero cada uno tiene que saber su punto con el que va a pelear en la guerra. Yo no puedo ir a pelear tocando la trompeta. ¿Por qué? Porque dice que yo tengo que edificar el pueblo, que yo voy a hacer un desorden. Pero bien, si yo me pongo a cantar, tal vez lo hago un poco mejor. porque ahí Dios te colocó. Entonces, Perfecto. porque ahí fue que Dios me colocó. Entonces tenemos que saber nuestra posición para saber a qué vamos a ir a la guerra. Aquí en Efesios lo que nos habla es lo que nos estaba diciendo ahorita. Que ahorita nos describió varias palabras, que es sometimiento y orden. Entonces en Efesios podemos ya decir que ahí se habla del orden que estábamos hablando ahorita. Cuando él ahí a cada uno le pone una asignación, entonces ahí se está hablando del orden, de que tenemos que tener un orden en nuestra vida espiritual para la guerra. No aprendí el internet. Pero yo me acuerdo más o menos. Bien. Voy a terminar yo concluyendo con estos versículos. Gracias por las aportaciones que han dado acerca del versículo 11 y 12, donde dice, y él mismo constituyó. ¿Quién fue que lo constituyó? Jesús. Jesús es el que da ministerio. El hombre no da ministerio. No. Aquí está hablando de los 5 ministerios o las 5 oficinas ministeriales que hay o deben de haber dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia tienen que operar estas 5 oficinas ministeriales que son pastores, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas. Son 5 oficinas ministeriales. O presenta 5 porque dicen los estudiosos que son 4 de manera que los pastores y los maestros van juntos de la mano. Por eso ellos en el original se cree que nada más son 4.
Nosotros decimos que son 5, de ahí es que sale la palabra quintuple, el ministerio quintuple, no sé si usted ha escuchado sobre eso, de ahí es que sale, pero realmente dicen muchos estudiosos que nada más son 4 porque el pastor y el maestro van de la mano porque los dos se dedican a la enseñanza. Dice aquí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y maestro. Quien da los ministerios es Dios, hermano, es lo primero. Y el propósito por el cual lo da es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos entregó los ministerios, fue para perfeccionarnos unos a otros. Entonces, ¿por qué yo envidio a mi hermano? ¿Por qué yo le tiro a mi hermano? ¿Por qué yo quiero ser como mi hermano? Cuando usted envidia a alguien es porque ese alguien tiene lo que usted no tiene. Y usted quiere ser lo que esa persona es muchas veces, hermano. Pero a cada quien Dios le dio lo suyo, hermano. A cada quien Dios le dio su rayito de luz. Como decía Wilfania, tal vez ya Dios le llamó a orar, pero a mí me llamó a predicar. ¿Qué hago yo, hermano, cantando cuando no sé cantar? Pero tal vez si me pongo a predicar puedo edificar a alguien, hermano, porque a ese don, a ese ministerio fue que Dios me llamó. Aquí específicamente habla de perfeccionar. Esa palabra perfeccionar lo que quiere decir es remendar algo que estaba roto, hermano. Remendar algo que estaba roto. Porque la iglesia es un cuerpo de gente, hermano, que venimos heridos, maltratados, que venimos con problemas. Por eso le debe perfeccionar. Cuando tú perfeccionas algo, lo lleva a una mejor calidad. Por eso en el griego antiguo lo que quiere decir es remendar algo o reparar algo que estaba roto, hermano. Así que los ministerios son para sellar, cubrir, reparar las áreas rotas que están dentro de la iglesia. Cada ministerio tiene la finalidad de cerrar una brecha. El pastor por un lado, el profeta por un lado, el evangelista por un lado. El mensaje del pastor es necesario, pero el del evangelista también es necesario. El del profeta también es necesario. El del apóstol también, porque cada hombre de eso tiene una dirección y un mensaje diferente, según la asignación que le han encomendado. Entonces, aquí nos habla de los 5 ministerios. A esos 5 ministerios es a los que Dios equipa dentro de la iglesia y a su iglesia en general, porque aquí nada más presenta 5, pero ellos hay más departamentos. ¿Cuándo lo vamos a ver? En la próxima clase. En la próxima clase estaremos hablando de esos departamentos, aparte de eso que hablamos aquí, y de los dones espirituales que vienen cuando Dios te da el poder. Cuando Dios te da el poder, te imparte los dones para que entonces tú fluyas en esos dones. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. No podemos pasar al próximo tema, sin entrar a los dones espirituales. Ya sabemos cuáles son los 5 ministerios. Apóstol, maestro, evangelista. Excelente, esos son los 5 ministerios. En la próxima clase estaremos hablando de los 9 dones espirituales. ¿Cómo funcionan esos dones? Ahí usted va a descubrir cuál don usted tiene. Y si no lo tiene, usted se va a animar por buscar uno de esos dones que están ahí. Bien, así que hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Denle el aplauso fuerte a Dios. Gracias por la oportunidad.